Antena 1 presenta Voto 2023. El futuro de Cuenca y el Azuay está en tus manos. Voto 2023. Un espacio para conocer a los candidatos, la discusión del interés público desde múltiples miradas. Pluralismo, diversidad, en búsqueda de la verdad y el entendimiento. Son las 7:39. Continuamos con nuestra labor de establecer contacto entre los candidatos y la ciudadanía, que tiene que decidir su voto para el próximo 5 de febrero. Hoy hemos invitado al doctor Cristian Zamora. Él es candidato a la alcaldía de Cuenca con el auspicio del partido Izquierda Democrática. Bienvenido, doctor Zamora. Son días en los cuales la gente quiere saber qué está pasando, qué tendencias hay, pero aún podemos decir no hay claridad. Para la prefectura quizá un poco más. Marcelo Cabrera, según encuestas varias, estaría como un candidato fuera del lote, por supuesto amenazado por campañas que se vienen intensas de otros candidatos. Marcelo Cabrera evadió un debate el día de ayer. Para la alcaldía de Cuenca no podemos decir lo mismo. Las encuestas muestran a dos candidatos en un primer lote, pero con resultados totalmente opuestos, polarizados entre una y otra encuesta, de acuerdo con quien la emite. Usted, doctor Zamora, aparece en un segundo lote con una tendencia de ascenso y quisiéramos conocer su opinión. Hay aún tiempo. Quedan 21 días de campaña, 24 para las elecciones. Hay tiempo para cambiar estas tendencias. Muy buenos días, Gustavo y Rosana. Un saludo cordial a todos quienes nos sintonizan el día de hoy a través de Antena 1 y efectivamente pues hemos venido trabajando con alegría y sobre todo con propuestas. No creo que exista una candidatura que haya venido planteando desde diferentes ámbitos, desde la realidad de la gente, desde haber recorrido por varios años el Cantón Cuenca y planteamientos claros, muchos de ellos sencillos, pero no tomados en cuenta porque no se vive esa realidad desde parte de la autoridad, me refiero, con empatía y poder realmente plantear soluciones en ese sentido. El tema de las encuestas yo les creo únicamente a las que tienen firma de responsabilidad, porque de ahí usted y yo, Gustavo, este rato podemos hacer un PowerPoint y ponerle a Condorito primero. Y esas encuestas, más bien una alerta, todas las que no tienen ninguna firma de responsabilidad, pues obviamente las hacen en algún computador. En cambio, las que tienen firma de responsabilidad, evidentemente que han sido unas 2 o 3 y que además están acreditadas al Consejo Nacional Electoral, esa es otra de las variables que yo creo importantes, más allá de que alguien también podría firmar y hacerse responsable, creo que hay que ver las que tienen aval o registro o están precisamente dadas de alta, como se denomina, en el Consejo Nacional Electoral y que son las que tienen la capacidad legal de poder publicar resultados y yo creo que en esas que han sido 2 o 3, pues evidentemente el crecimiento, como usted bien dice, que hemos venido teniendo por la calidad y la solidez de la propuesta, está al alza, es la candidatura pues que está creciendo y como se indica y en estadística se conoce, pues las tendencias se van dando y afortunadamente de ser así y con gran alegría más bien, yo creo que ese favor popular se irá consolidando como ya lo está en los próximos días también en favor de esta candidatura que tengo el honor de representarla a través de las listas 12 de Izquierda Democrática. Cristian, muy buenos días. Independientemente de quién haya hecho la encuesta, en todas, prácticamente todas las que se han publicado ya desde hace algunos días, incluso meses, la única coincidencia es el porcentaje altísimo que todavía existe de personas indecisas, de personas que todavía no han decidido su voto. Hasta las que empezaron a circular el mes pasado se hablaba de más de un 50% de indecisos. En las más recientes que han empezado a circular en estos días se habla ya de un 35 a un 40% de personas indecisas. ¿Usted cree que en este tiempo que le queda va a poder capitalizar este porcentaje de votos, podrá ir a un solo candidato o este porcentaje a la final va a diluirse entre todos los candidatos y candidata que se encuentran en este momento a la alcaldía y nuevamente podríamos tener un alcalde o una alcaldesa con un porcentaje minoritario que le lleva a esta gestión y que de alguna manera no legitima esa posición? Rosana, el nivel de indecisión pues está ya, de acuerdo al último corte que tenemos, alrededor de unos 20 puntos
Y el nulo 20 y el blanco, puntos de indecisión. 20 puntos de indecisión, y nulo y blanco está más o menos también en un 18%. Bueno, los expertos dicen que nulo y blanco a estas alturas por lo general son indecisión. Bueno, pero siempre hay históricamente, Gustavo, un voto nulo y blanco, claro, que estará bordeando un 15%, y yo creo que podría ser incluso un poco más en esta elección por el fenómeno migratorio, que a la final eso pues quedará ahí en el aire. Por lo tanto, hay un voto siempre nulo y blanco que ha tenido un histórico, y quitando eso, digamos, la indecisión podría estar ya en un 20-25%, que va bajando, y es normal. Conforme pasan los días, las personas van escuchando propuestas, se va sintonizando el candidato con el electorado, pero claro, son, creo yo, los últimos 15 días, o sobre todo la última semana, en donde las personas que no tienen realmente un interés directo en los temas políticos y que tienen la obligación de votar, evidentemente comenzarán pues a mirar de alguna manera cuál va a ser su preferencia, cuál va a ser el candidato por el cual respalden el día de las urnas, y esto va disminuyendo evidentemente conforme pasa el tiempo, y más bien el reto para nuestra candidatura, y entiendo que también para otras, es precisamente poder hablar con claridad, con seriedad, con solvencia, y sobre todo con propuestas que a la ciudad le ameritan, y que obviamente pues aquí estamos para compartir sobre ellas. El Código de la Democracia de alguna manera refleja procesos de larga data en el país. Se ha puesto una serie de normativa que intenta lograr condiciones de mayor equidad entre los candidatos, que no existan proyectos o corporaciones electorales, tratar de restringir el ingreso de dinero de sectores interesados. Se han creado fondos públicos para la publicidad en los medios de comunicación, pero hay situaciones sui generis que se dan en las campañas, particularmente en esta, una campaña corta de algo más o cercano más bien a los 30 días, no llegó siquiera a los 30 días, las campañas en realidad no se han iniciado formalmente por la serie de trámites que tienen que realizarse, pero nos referimos a la campaña formal en medios de comunicación. Antes, ya desde hace varios meses, la campaña electoral se inició. Lo que quisiera preguntarle es, ¿usted considera que el Código de la Democracia, las normas que se aplican en Ecuador realmente están dando esta equidad para que no existan estas empresas electorales que obnubilen a través de la profusión de publicidad, de actos de campaña al público? ¿Hay condiciones de equidad en el país en donde realmente la calidad del candidato, sus programas, su pertinencia puedan ser evaluados y sean decisivos en el voto que realice finalmente el ciudadano? Yo creo, Gustavo, que esa situación se da para los candidatos que no tienen instituciones detrás. Usted sabe, y lo he dicho siempre de manera frontal, es muy fácil triangular. Quien está en un municipio, en una prefectura o en el gobierno nacional, lo que normalmente hacen a través de cualquier institución, obviamente son los contratos que tienen un concepto subjetivo, vamos a decir temas de asesoría o cosas por el estilo, o comunicación en términos generales, cosas que no puede usted realmente cuantificar, y ahí es en donde se ponen montos inflados, y parte va a lo que realmente tienen que hacer y la otra pues entregan debajo de la mesa. Eso es lo que se hace. Creo que la ley debería reformarse en el sentido de que a quienes están siendo auspiciados por el municipio, por una prefectura, por un gobierno nacional, los contratos que se están dando, digamos, dentro de los periodos o periodos electorales, porque ahí es en donde se hacen esas jugadas que son corrupción, evidentemente. Ahora, es legítimo recibir apoyos en una campaña, pero tienen que declararse al Consejo Nacional Electoral. Efectivamente. ¿Ha recibido usted apoyos particulares? Eso es la segunda parte que quería comentarle, Gustavo. En el caso de la alcaldía, alrededor de $170,000 es el monto, digamos, tope que se puede gastar. ¿Qué le asignan los fondos electorales? Nosotros, no, esos son fondos, digamos, los fondos electorales. El límite de gasto. El límite de gasto, exactamente. Correcto. Los fondos, como usted conoce, para el tema electoral, en temas de medios formales, y que en nuestro caso, por ejemplo, ha sido también una burocracia aprobar, que el día de ayer recién lo logramos, evidentemente pues es menos de $20,000 lo que usted puede como candidato pautar en radios o en panorámicos y etcétera. Y el máximo de límite
asciende pues a un poco más de $150,000, y eso claro que es legítimo. Hay una cuenta que nos hacen abrir a los candidatos y evidentemente pues ahí se pueden ir registrando aportes que normalmente pues dan los candidatos, la familia, los amigos, y que en esa igualdad de condiciones están todos los candidatos menos aquellos que están auspiciados por el municipio, una prefectura o el gobierno nacional, porque ellos sí son expertos para triangular y tener más recursos a través de estos otros mecanismos, que la ley debería cambiarse y hacer un control estricto de la administración de todos los contratos que al menos comienzan a darse, yo diría unos 6 meses antes de la campaña electoral, para ver si es que no están haciendo lo que he acabado de mencionar. ¿Son simples conjeturas las que usted hace o hay evidencias de que existan estos desequilibrios tan grandes en la campaña? Yo creo que a la final nadie roba con factura, como se indica, aunque algunos sí lo hacen y ellos son los que acaban teniendo algún proceso reñido con la ley, pero evidentemente lo que se hace es consultorías. Yo hago una consultoría de cualquier cosa y puedo cobrar 10,000 como puedo cobrar 100,000. ¿Y quién me dice que tengo que cobrar esos valores? Entonces, ese tipo de contratación debería estar prohibida al menos unos 6 meses u 8 antes de algún proceso electoral, porque esa es la nueva forma de robar, y no únicamente en un proceso electoral, sino siempre. A usted le contrato por una consultoría y me dice 80 y pon nomás 150, ¿quién dice que no vale eso? Y el resto pues nos vamos a medias. Cristian, hace muy pocos días salieron los resultados parciales, sin embargo, de una veeduría ciudadana. Todavía faltaba la aprobación final del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que daba cuenta de los porcentajes de cumplimiento de los planes y propuestas de trabajo de los concejales de Cuenca. En promedio, los concejales y concejalas de Cuenca no cumplieron el 50% de sus planes de trabajo. ¿Qué nos puede comentar? Usted acaba de renunciar, está en licencia como concejal de Cuenca precisamente para participar en esta campaña electoral. Yo ya renuncié a la concejalía Rosana, hay una licencia cuando se va a la reelección, yo estoy aspirando a la alcaldía de la ciudad, por tanto el 19 de septiembre renuncié a ser concejal de Cuenca, ese inmenso honor que la ciudadanía me permitió por 2 periodos. Respecto de esos temas del Consejo de Participación Ciudadana, yo estoy contento siempre de que la gente pueda, pues obviamente, auscultar y ver este tipo de procesos, pero lamentablemente siempre hay una mano política. Quien preside esa comisión es claramente aliado al correísmo, estuvo participando en las campañas anteriores, puesto todos los distintivos de ese partido, entonces habrá que ver qué es lo que han hecho. Además, cuando salió algún resultado preliminar, traté de comunicarme con alguno de los veedores y decían que eso ha hecho él solito y que ahora van a reunirse para ver qué es lo que ha hecho él solito. Entonces ya comenzamos a ver qué podrá estar ahí saliendo de resultados. Usted, doctor Zamora, propone un cambio en el municipio de Cuenca. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera deberían ser, por una parte, introducidos, quizá que no hayan sido tratados, asumidos por la actual administración? ¿Cuáles sí han sido asumidos pero requieren una mejora, que hechos, por otra parte, no deberían haberse dado de tal o cual forma? Yo quisiera plantearle en primer lugar 3 proyectos macro, Gustavo, y a la ciudadanía que estoy planteando, y luego quizás entrar ya en la parte interna municipal. En primer lugar, yo he dicho no a los radares. No a los radares, y voy a dar de baja, y esta propuesta la he venido trabajando desde hace un año atrás. Ahora resulta que otros candidatos, desde estos últimos días, comienzan a decir lo mismo, cuando todos los informes, cuando toda la lucha, cuando todo el tema, lo he venido llevando adelante desde hace un año. Eso se llama deshonestidad intelectual. Lo llamamos en la academia quienes somos docentes universitarios. Pero ya la gente sabrá identificarlos a quienes vienen a copiar. Imagínese usted lo que es hacer aquello. No a los radares, porque es un contrato ilegal dado de manera
burda, y que eso está ya probado, no únicamente porque yo lo denuncié, sino ya los órganos de control, como la Procuraduría, como las propias empresas que dieron los certificados en su momento, han dicho que ya no pueden certificar lo que certificaron, y la Procuraduría tiene ya un informe en firme indicando que procedieron mal en la comisión técnica para dejarle solito al consorcio de los amigos que tienen gran vinculación directa con altos cargos funcionarios municipales. Pero recuerde que el anterior contrato de radares fue impugnado por el propio alcalde y fue imposible de darle de baja. Es que ese contrato evidentemente pues fue realizado sin tener causales que llevan de manera directa de acuerdo a la resolución del CERCOPES del artículo 26 o el formulario de la oferta, el número 14, que dice con claridad absoluta: si es que se llega a comprobar administrativamente que la información que se entregó en la oferta es falsa, eso se llama falsedad ideológica y por tanto la causal es el tema de contratista incumplido o fallido. Eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué quiere dar de baja a los radares? ¿No aportan estos a la seguridad? ¿No son parte de procesos educativos, como se señala, en cuanto a los atributos positivos? Aquí hay que señalar dos cosas, Gustavo. Una cosa es cuando hay lugares de alta siniestralidad y efectivamente podría ese ser un mecanismo, aunque en Europa eso están ya comenzando a quitar desde hace algún tiempo atrás. Yo creo en la educación. Yo soy un docente universitario por más de 10 años. Yo creo en la educación, en este caso la educación vial, en el cambio de paradigmas que puede darse a través de la educación y que pueden ser sostenidos a través de señalización en diferentes formas, procesos de capacitación, campañas, etcétera. Pero no puedo estar yo, por ejemplo, conforme, y creo que nadie en Cuenca, que quieran poner un radar frente a la Fundación Pablo Jaramillo en la Feria Libre para que vea si es que un carro está o no sobre el paso cebra, cuando ahí es un lugar de alto conflicto de tráfico. Y aquí un mensaje a toda la Feria Libre: ahí les quieren poner un radar. Fíjese usted en el tráfico que existe ahí. Yo creo que de manera inevitable un carro se va a quedar, no porque quiera, sino porque el tráfico se paró y no puede avanzar y se queda un paso cebra. Le cambia el semáforo y le va a multar con $127 y cada año sube. Entonces, ese tipo de cosas es únicamente para meter la mano en el bolsillo. Eso por un lado. Y por otro lado, es un contrato dado de manera burda. ¿Usted cree que priman fines recaudatorios ahí? Totalmente, pero totalmente, y lo dije desde el primer día, y por eso una propuesta es dar de baja eso. Hay candidatos que dicen que no hay cómo. Mentira, no saben nada. Incluso otros candidatos dicen que hay que llegar a negociar. Fíjese lo que es eso. Llegar a negociar, o sea, que cómo nos acordamos para que esto siga o no siga. Los títeres que seguramente están siendo financiados por estas empresas gigantescas de gran poder económico que lo que quieren es poner marionetas en la alcaldía de Cuenca. Para Cristian, esta dada de baja de este contrato podría tener implicaciones económicas, sobre todo para la ciudad, y esto implicaría, por supuesto, para todos los cuencanas y las cuencanas. Se ha hablado, si no me equivoco, de unos 16 millones de dólares que se debería cancelar en caso de que este contrato se dé de baja, si tenemos en cuenta de que, aunque la Contraloría de cuenta de que hay alguna responsabilidad civil o penal ahí, esto pasa por sanciones a los responsables, más no por una anulación del contrato y lo ya actuado, digamos, respecto de aquello. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Ana, gracias por esa pregunta, porque algunos tratan de confundir diciendo que si el contrato que voy a dar de baja, cuando sea alcalde de la ciudad, si así el favor popular me respalda, es que vamos a tener que pagar indemnizaciones. Eso ocurre cuando se termina un contrato de manera unilateral, pero cuando el contrato y el proceso de adjudicación fue bien ejecutado. Aquí esto nació viciado desde el inicio. Y es clarísima la norma que cuando nace viciado desde el inicio, así esté firmado el contrato, hay que declarar contratista incumplido. Además, el propio contrato, en la cláusula 29.1, en el literal C, indica con claridad que si es que se llega a determinar aquello, no es que tienen que venir por el vuelto, simplemente se termina, se les agradece y bueno, si es que ellos quieren ir a instancias judiciales, estaremos con toda la municipalidad y con los mejores abogados, obviamente defendiendo los intereses de la ciudad. Y un tema que usted me comentaba, Gustavo, ¿por qué en contra de los radares? Y yo he dicho, cuencanos, por último, si es que nos querían poner los radares, ¿por qué todos los recursos no quedaron para la ciudad? ¿Por qué casi darle la mitad del pastel a un consorcio que hace una inversión de unos cuantos millones de dólares cuando la EMOF tenía más del triple
de esos recursos en caja bancos al día del lanzamiento del proyecto y que además bueno, y eso le únicamente son 8 preguntamos al personas las que concejal, trabajan. eso le preguntamos al concejal Diego Morales y él dijo que los informes que como concejales habían recibido ustedes cuando se solicitó la información, este informe daba cuenta de que efectivamente la empresa de movilidad de MOVEP no tenía los recursos para hacerse cargo de manera directa. Eso decían los informes. ¿Qué conoció usted? Es una mentira contumaz. Creo que habría sinvergüencería. Dudo mucho que él haya dicho eso porque él presidía la comisión. Yo tengo los certificados de caja bancos de la EMOF al día de lanzamiento de la oferta y si mal no recuerdo eran 9.7 o 9.8 millones de dólares en efectivo en el banco, cuando la inversión de los radares no sobrepasa los 3 millones de dólares. Lo que pasa es que ahí están todos metidos en la colada. ¿Qué se está haciendo con este dinero de los radares? Si no me equivoco, con el concejal Alfredo Aguilar, él ha estado también haciendo seguimiento como presidente de la Comisión de Fiscalización, hacía estimaciones de que por el anterior contrato de radares que continúa, se habría recaudado en la ciudad de Cuenca una cifra de aproximadamente 16 millones de dólares. De esto, un porcentaje va para la empresa, para el socio estratégico de MOVEP y el resto al municipio. ¿A dónde están fluyendo esos fondos? ¿Qué se está pagando con eso? Estimado Gustavo, le doy el dato exacto. Desde abril del 2019 a abril del 2022 tengo el corte completo de cuántas multas se generaron en cada uno de los meses y en promedio. ¿En 3 años? En promedio, en 2 años. 2 años. 2 años, de abril de 2019, 20 y 21, perdón, son esos 2 años exactos de toda la recolección, incluyendo los meses de pandemia, obviamente, son 5.733 multas por mes. Si usted multiplica esas multas por los $127 en promedio, eso significa que mensualmente ingresa $730,000 en números redondos al mes por el tema de 10 radares y una infracción. Imagínese usted si hace una extrapolación lineal directa de que son ya no 10 radares y por una infracción, sino 42 y por 6 infracciones. Fíjese usted la cantidad de dinero que baila detrás de esto y que hace que inclusive estos mismos contratistas ya se crean dueños de la ciudad. Uno de los miembros del consorcio ya en su carrito bajándose las escalinatas. Yo no voy a permitir que estos se crean dueños de la ciudad porque vienen a llevarse centenas de millones de dólares con Cristian Zamora. Esa cosa se acaba y si es que es necesario yo mismo de dar de baja como alcalde ese contrato, porque no voy a permitir la corrupción, no voy a permitir que la gente le metan la mano en el bolsillo y que 3 o 4 se metan dinero no solo para su generación, sino para 5 en desmedro de cientos de miles de cuencanos. Bueno, para ser claros y objetivos en esto, si usted habla de 730,000 mensuales, son casi 9 millones en un año. Impugnaciones, ahora, pues no desde el inicio, pero ahora sí se puede reducir por pronto pago. Pongamos en la mitad, efectivamente, unos 4 millones de dólares anuales es lo que estaría generando esto. Bueno, eso en el tema de los radares actuales que fueron colocados por el candidato Adrián Castro, que ahora dice que va a dar de baja. Yo ya no entiendo, pongo, no pongo, si pongo, no pongo. Hay que ser claros en la vida, hay que ser de una sola línea. Y obviamente lo que yo he indicado, y de hecho le invito a la ciudadanía, Gustavo, y a usted en caso que no lo haya visto, y Rosana, yo puse hace algunos días un post en mi página de Facebook de Cristian Zamora, en donde explico con detenimiento y detalle de dónde salen los números y hago la consideración que usted hace, Gustavo. Asumo como premisa, hipótesis de que todos van a beneficiarse de lo que dice la ley de tránsito desde el 10 de agosto del año pasado, de que si es que usted hace un pronto pago se beneficia con el 50% de deducción. Les invito, cuencanos, a que vean. Busquen por favor en Facebook, están hace algunos días posteado, ahí están los números y yo llego a la conclusión bastante conservadora, que en los 12 años por lo menos tendrán un ingreso bruto solo el aliado privado de cerca de 300 millones de dólares en los 12 años de contrato por estos 42 radares, por estas 6 infracciones. ¿Una inversión de cuánto? La inversión, yo le aseguro que no llega a los 3 millones de dólares. Bueno, su gestión como alcalde no va a quedarse en los radares, en quitar los radares. No, evidentemente no. Yo creo que hay 2 temas importantes que quiero compartir con la ciudadanía. A mí no me van a escuchar ofreciendo grandes obras porque conozco la municipalidad de manera muy detallada, he sido funcionario municipal
He sido con el favor popular y generosamente electo 2 veces concejal de Cuenca, y eso me lleva a mí a conocer con bastante detalle cómo funciona la municipalidad, qué es lo que se necesita para no improvisar dentro de la alcaldía. Y me he enfocado y me voy a enfocar en 2 temas fundamentales, que quizás son competencias no directas de la municipalidad, pero sí concurrentes, y que un alcalde no puede estar tranquilo si es que eso no se soluciona. Y la primera es, soy docente universitario, como usted conoce, Gustavo, fuimos colegas en la misma facultad de Química de la Universidad Estatal, y yo conozco, en el último mes de julio, 11.590 bachilleres se graduaron. La Universidad de Cuenca, que también usted, Rosana, es parte, puede absorber cerca de 3.000 a 3.200 alumnos. Eso quiere decir que de cada 4 bachilleres, 3 se quedan sin acceso a poder acceder a la universidad pública. ¿Y qué pasa con ello? Genera migración, genera calle, genera adicciones, genera frustración. Tampoco es que haya trabajo para que ellos estén trabajando. Por eso yo he planteado que voy a construir un centro municipal de tecnologado, y para eso lo vine pensando desde hace tiempo atrás, incluso en la ordenanza del PDOT, en donde pedí que se ubiquen ya terrenos y que tenga la compatibilidad del uso de suelo para poder hacer aquello. ¿Es competencia del municipio poder montar un instituto tecnológico superior? ¿Esto no pasa por el Estado ecuatoriano a través de la CNESID, del CES? Evidentemente lo hace, Rosana. Hay institutos tecnológicos privados que han logrado los permisos. Yo creo que si hacemos uno municipal, obviamente tendremos, pero creo que es importante darles a esos miles de jóvenes, 8.000 cada año, que son bachilleres y que se quedan fuera, y que obviamente no todos pueden pagar una universidad privada porque la situación económica es complicada, pero sí quiero yo, y es mi sueño, es mi esperanza, es mi convicción como profesor, de que ellos también puedan tener carreras cortas en las nuevas tendencias, en el e-commerce, en las redes sociales, en la venta a través de la internet, y también en los temas tradicionales de matricería, etcétera, en donde puedan tener una esperanza de futuro y puedan emprender. Eso por un lado. Y el otro que también me he preocupado es en el tema de salud. Todos sabemos del sistema de salud precario que tiene el país. Por eso he analizado con profundidad cuál es el modelo del hospital municipal de Patamarca, que tampoco es competencia del municipio el tema de la salud, pero sin embargo es concurrente, y tenemos un hospital a costos solidarios de especialidades con 21 camas que tiene 3.904 metros cuadrados para poder operar, y que además evidentemente puede dar servicio de salud. Por eso estoy planteando, tiene un costo de $3.7 millones, voy a construir uno para Baños, para el Valle y para Ricaurte, porque la gente tan cuencana como los de la urbanidad y que están en la ruralidad también merecen tener salud, acceso a la salud a costos solidarios, y esto está plenamente financiado. 1 millón vendrá del municipio, otro de Farmasol EP, que es un aliado estratégico por el giro de negocio de farmacia, y el otro será con un crédito que hace el propio hospital porque tiene ingresos para pagar esos pasivos del crédito y poder hacerlo. Y los terrenos vendrán, y ya he hablado con los presidentes actuales de los gobiernos parroquiales para que la junta parroquial pueda destinar el terreno y nosotros construir, y que la gente tenga salud. Yo quisiera abordar algo que en un momento fue una gran novelería en el Ecuador, el tema de la radio pública que la vemos con buenos ojos. Una radio pública es un lujo para una ciudad. Hay muchos países en el mundo que tienen importantes radios públicas, Radio Francia, BBC, para nombrar los más importantes, pero hay también ciudades como Medellín, varias ciudades colombianas que tienen radios universitarias, radios municipales, que hacen una excelente labor. Pensar en una radio pública es pensar en cultura, en educación, en excelente información. ¿Qué pasa con la radio pública aquí en Cuenca? ¿Qué ha significado para el municipio de Cuenca y qué proyección se le debería dar? La radio pública, lamentablemente, Gustavo, es un alcahuete del alcalde de turno. Y yo voy a tomar 2 decisiones ahí. O cierro eso, que sería lamentable, o simplemente la transformo a que sea una radio pública independiente, que no sea un lisonjero del alcalde y que únicamente invite a quienes estén a favor del alcalde y que estén aplaudiéndole como foca. Eso es hacerse un daño. Yo recuerdo que esto analicé a profundidad, debe haber sido por allá en el año 2018, cuando la radio pública, y usted se reirá de las cifras, Gustavo y Rosana, que conocen cuánto cuesta operar una radio, la radio que está en etapa, la radio Cuenca, la radio de la ciudad pública me refiero, generaba
$1 millón para operar al año. 1 millón. Fuera de ya todos los ingresos, los pocos ingresos que genera, ¿no? Entonces, son cosas inconcebibles. ¿Qué harían ustedes con 1 millón al año? Especifique la cifra, ¿a qué se refiere usted? O sea, de todos los pocos ingresos que genera, porque realmente no genera ni siquiera mayor cantidad de ingresos, lo que costaba mantener la operación de esa radio al año, con los pocos ingresos y todos los egresos que se generan, bordeaba el $1 millón hace algunos años atrás. Esto no importaría si es que existiría una alta rentabilidad social, cultural, de algún tipo para la ciudad. Efectivamente, Gustavo, a lo que me refiero es de que usted podrá decirme cuánto es el costo operativo de, por ejemplo, de esta casa radial, y si es que llega a esos valores. Lo que estoy diciendo es de que no hay relación con el mercado de lo que está ocurriendo. Yo creo que efectivamente tiene que transformarse eso, hacer una radio no como una suerte de sanguijuela que del presupuesto de tapa yo le diría, chupa sus recursos. No hay embajes en eso. Una emisora como esta trabaja con 1/10 parte de ese presupuesto. Vea usted, Gustavo, no me deja mentir. Entonces no podemos los recursos de los cuencanos botarlos de alguna manera, porque la rentabilidad social que usted habla, y que yo también la creo, obviamente no es la que se está viendo. Una radio pública, en mi visión, es hacer que los costos sean como cualquier otra radio comercial y que se haga competitiva y que además tenga ingresos, porque lo bonito es venir, sentarse y no hacer la gestión que seguramente ustedes lo hacen para poder tener ingresos que justamente vienen a través de la publicidad, y eso no es una cosa que nadie conozca, sino también que las personas que están ahí sean periodistas objetivos y no porque reciben un sueldo del administrador de turno, que no es que el administrador de turno, alcaldes que les dé, le paga a la gente, tengan también espacios críticos que vayan y cubran las noticias que quizás son incómodas al poder. Eso es lo que tiene que haber. ¿Ha cumplido un papel Radio Ciudad en mejorar la transparencia en esta ciudad? Se habló mucho, me recuerdo, en la campaña electoral de transmitir las sesiones de Cabildo, que no habría sesiones reservadas. Se habló también de las transmisiones online. ¿En qué medida se ha cumplido con estos objetivos? Bueno, yo creo que sí han estado transmitiendo a través de Radio Ciudad el tema de las sesiones. Es un tema, por ejemplo, que creo que es positivo para que el que tenga interés sabe y puede escuchar qué es lo que está ocurriendo en el seno del Consejo, donde se toman las decisiones. Pero en definitiva, sobre este tema, el alcalde de Cuenca es el presidente del directorio de etapa y por lo tanto incidencia directa sobre este tema, y eso hay que transformarle para que sea una radio que opere con costos adecuados y no porque la plata pública no le cuesta ni le duele a nadie, entonces que gasten no más. Como usted bien decía, aquí puede operar con un décimo de lo que el valor que yo le he indicado, y sobre todo los periodistas que ahí estén, habrá que ver un mecanismo que puedan inclusive ser seleccionados a través de las propias organizaciones de periodistas para que vengan a hacer su trabajo y no se conviertan en alcahuetes del alcalde de turno únicamente para cuidar su sueldo y estar cual focas diciendo únicamente lo que un alcalde quiere oír y no lo que la ciudadanía tiene que recibir como información veraz, objetiva e independiente. El tiempo se nos agota, es imposible hablar de tantos aspectos que implica la administración de una ciudad, pero Cuenca tiene retos gigantescos que cumplir. Vamos a pedirle que en esta última intervención los desarrolle. ¿Cuáles son las ideas suyas en términos de medio ambiente, de protección de los recursos hídricos de esta ciudad tan amenazada, de esa precaria vialidad que tiene un costo enorme para la producción? La productividad se ve afectada, hay grandes límites que tiene esta ciudad para lograr mejores niveles de desarrollo, graves amenazas. ¿Cómo quedaron en términos generales? Tenemos que ser muy superficiales también, PUCS y PDOT en esa visión de desarrollo de ciudad a futuro. ¿Y cuál es la ciudad que usted quisiera tener? ¿Cuál es la ciudad que propone? Quizás en dos puntos muy puntuales, porque no hay el tiempo para abarcar más. En materia de medio ambiente, seguir con un sueño que lo comencé a construir cuando era concejal. Y usted lo conoce, Gustavo. Bueno, en primer lugar fue sacar adelante a través de la comisión que presidía el tema del agua y de las zonas de recarga hídrica que están ya dentro del PDOT para poder conservarlas y obviamente garantizar el agua de Cuenca de la mejor manera posible. Dos,
seguir avanzando en el tema de las áreas de conservación y uso sustentable. Cuando fui concejal se aprobaron las 20.000 primeras hectáreas de áreas de conservación para precautelar las zonas hídricas, el aire puro, la biodiversidad, la flora, la fauna, y cuando renuncié a concejal entregué la segunda ordenanza que incorporaba 28.000 nuevas hectáreas, donde que va gran parte del proyecto Nero y sus problemas de desabastecimiento están contemplados. Y tengo entendido que el día martes entra ya a segundo debate y se vuelve una norma, y así lo que he pensado y he soñado es que alrededor de esta cuenca urbana haya un colchón verde gigantesco que permita evidentemente hacer frente a un tema de cambio climático global y las situaciones que estamos viviendo. Por otro lado, creo que la EMAC es una empresa que tiene que tomar un rol más protagónico en materia de medio ambiente a través del procesamiento de los plásticos y generaciones de nuevas unidades de negocio para procesar la basura, para hacer dinero de la basura como hace el primer mundo, y eso lleva a que el relleno sanitario alargue su vida útil y no tengamos que en 8 años apenas comenzar a pensar en otro relleno sanitario para Cuenca. Y también el procesamiento de los orgánicos, no únicamente a través de los procesos que sí lo hace la EMAC, pero quizás de manera rudimentaria con lombrices para obtener humos, sino industrializar este proceso para acelerar los tiempos y la gran cantidad de orgánicos que se reciben, generar humus que puedan ir a nuestras tierras de la ruralidad para mejorar, y obviamente eso atar a un tema de soberanía alimentaria para que los productos agrícolas que se generan en nuestro cantón, orgánicos, tengan mejor calidad, porque obviamente tienen una tierra de mejores condiciones. Eso en cuanto a 2 puntos importantes en la parte ambiental. Y en los temas de vialidad que usted indicaba, hay 2 grandes áreas. La que se hace siempre con pavimentación, lo que buscaremos son las buenas prácticas y construir lo bueno que se ha hecho desde hace quizás más de 25 años atrás en Cuenca. Hacer el tema de pavimentación, pero con créditos de multilaterales, porque el costo financiero es menor que ir y hacer con créditos que cuestan más financieramente hablando, y por lo tanto la gente acaba pagando más. Y en cuanto a la conectividad, que quizás también fue parte de su pregunta, yo creo que necesitamos un alcalde con posición, con aplomo, con liderazgo, que tenga la capacidad de juntar a todo el tejido social de Cuenca y que evidentemente le reclame al gobierno una buena parte de lo que necesita darnos por derecho, porque generamos los suficientes impuestos y que somos los terceros en generar en el país, pero vamos a la cola en la repartición de las cosas. Ahí vamos a necesitar a alguien que pueda aglutinar a todo el tejido social cuencano y a cualquier gobierno, si es que no nos hace caso a las buenas, hacerlo como lo han hecho otros, a las malas, porque evidentemente no estamos pidiendo dádivas, estamos pidiendo nada más que de lo que generamos nos den apenas un poco más para poder mejorar los temas viales y que el Estado atienda a la región sur del país. ¿Qué va a hacer con respecto a esa situación que es queja permanente de que es muy difícil emprender en Cuenca, en cualquier tipo de actividad, no se diga en desarrollo tecnológico, industrial, que es algo realmente urgente para el país? El país tiene que mejorar, no solamente vivir de la agricultura, de los commodities, tenemos que emprender también, y usted es ingeniero industrial, en un impulso al desarrollo tecnológico, al crecimiento de la industria. Aquí en Cuenca lo que estamos viendo es que importantes emprendimientos cuencanos están saliendo a la vecina provincia, están instalándose en otras provincias del país. Dicen que es muy difícil hacer industria aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Qué propone usted en términos de convivencia, de un desarrollo equilibrado de la industria, de la tecnología, manteniendo por supuesto en la mira esa calidad de una ciudad sustentable y sostenible, hablando en términos medioambientales y ecológicos? Ese es un tema que me apasiona, Gustavo, porque además es el tema de mi especialidad. Y nunca me quedé de brazos cruzados cuando fui concejal, pero lamentablemente ni el anterior alcalde ni el actual saliente dieron paso a una propuesta de normativa del emprendimiento que la redacté, quizás porque eso es lo que estudié, y eso es lo que hice, eso es lo que viví. Yo cuando fundé mi empresa, porque yo no vivo de la política, yo vivo de ser docente universitario y de tener mi empresa que gracias a Dios distribuimos a nivel nacional, y el gran punto fundamental, y que lo resumo en 20 segundos, es: hay la capacidad de emprender, hay la iniciativa, hay el valor agregado de base tecnológica, inclusive no únicamente los commodities, como usted decía. ¿Qué es lo que necesita el emprendedor? Necesita flujo, y el flujo viene de dos fuentes:
del chulco que le acaba matando o de un crédito financiero que al siguiente mes tiene que pagar capital e interés, y un mercado de un emprendimiento no se genera en un mes, se genera por lo menos en 1 año y medio y 2. Por eso la política pública de generación de empleo que tiene que tener el municipio, y yo sí tendré la voluntad como alcalde de poner a tratar en el Consejo Cantonal, es crear un fondo. Seleccionar ciertos proyectos, no los funcionarios municipales, sino los propios empresarios en un comité de honor, para que puedan ser financiados a 2 años, sin intereses, y obviamente después de ese tiempo, cuando tengan utilidad, comenzar a devolver parte de ese fondo semilla hacia la municipalidad. Un fondo anual de $1 millón es el plan piloto que he pensado. Año 1, año 2, 1 millón. En el tercer año comenzarán las empresas que no tienen el lastre de pagar el costo financiero de sus primeras inversiones y que se dediquen a lo que saben, a crear, a innovar, a generar mercado. Y cuando lo hagan y pase ese tiempo, tengan la capacidad de pagar, porque al municipio lo que le interesa no es estar cobrando intereses. Lo que le interesa al municipio es que genere las condiciones para autoempleo y otro tipo de empleos, y de esa manera mejorar la calidad de vida, de ingresos de la gente que tanta falta nos hace luego de la pandemia. Ahora, Cristian, quizás en honor al tiempo, de manera muy concreta, ¿qué va a pasar con PDOT y PUS? ¿Se va a reformar? Hay todavía una ardua tarea que le corresponde al Consejo Cantonal, varias ordenanzas adicionales que construir y una serie de resoluciones, pues hay una gran cantidad de transitorias también que van a tener que irse resolviendo para que estos puedan ya empezar a operar, pese a que ya están en vigencia. Necesitamos un alcalde que entienda, finalmente entienda, creo que luego de más de 2 décadas, que la planificación municipal es la columna vertebral del desarrollo de la ciudad. Eso es un proceso dinámico que no puede olvidársele por 20 años o más, sino más bien tiene que estar actualizándose cada 2 años y en función de la dinámica del crecimiento de la huella y de la mancha urbana. Claro, la norma aprobada manda una serie de normas que tienen que realizarse, eso está aprobado, y obviamente lo que hay que hacer es tener la voluntad política para poder priorizar esos temas, porque la planificación no da votos, pero sí da calidad de vida el día después. La planificación no da votos porque quizás puede indemnizar terrenos, puede generar conflictos en los lugares de donde se planifica, pero el día de mañana, cuando se urbaniza, tenemos vías donde que al menos puede entrar una ambulancia, un bombero, o que tiene mejores condiciones de vida, que ya lo vamos viendo en varias zonas rurales, que eso no se ha ido dando porque la ciudad ha crecido de manera espontánea y al ahí se va, permítame ese coloquialismo. Entonces necesitamos un alcalde que entienda que la planificación es parte fundamental y que obviamente eso lo estaremos haciendo en nuestra administración de manera sistemática para poder ir ajustando, y es simple, hay que adelantarse en planificación al desarrollo de la mancha urbana que se está dando y no hacer lo que ha venido pasando. La ciudad crece de manera espontánea y el Consejo Cantonal lo que tiene que ir haciendo es aprobando lo que ya está, porque no puede tumbar lo que ya está construido. Esa es la visión que hemos tenido en los últimos 20 años y que hay que comenzar a generar la simiente del cambio, y por eso les invito a que vean nuestras propuestas y que puedan obviamente apoyarnos en el proceso electoral. A Cristian Zamora que les habla, y que estamos en la Izquierda Democrática, lista 12. Muchas gracias por este espacio. Gracias a usted, doctor Zamora. El doctor Cristian Zamora es candidato a la alcaldía de Cuenca por Izquierda Democrática. Son las 8:30 minutos.